¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Como siempre, un gusto, un placer compartir con mi gran pana, compañero, camarada y amigo Alejandro Díaz, quien desde el 2019 hizo posible y sigue siendo posible la emisión de este programa, antes con otro nombre y otros actores, quienes empezamos desde noviembre del 2019 relatando e informando a la comunidad internacional todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sigue la narrativa política de todos los actores precandidatos a la presidencia de Bolivia, actores tradicionales de la política neoliberal de nuestro país, pues en ataque constante y lacerante contra Evo Morales, tratando de imponer en el imaginario colectivo que Evo no estaría habilitado para las próximas elecciones, situación que es totalmente falsa. Va a ser el Tribunal Supremo Electoral el que defina, ya que es el actor competente para definir, dirimir si la candidatura de cualquier ciudadano es o no válida o inválida. Pues la propia Constitución Política del Estado, en nuestro artículo 12, nos refiere la independencia de poderes, pero fundamentalmente el rol y mandato constitucional que tiene el Tribunal Supremo Electoral como ente electoral de nuestro país, valga la redundancia, ¿no? Ellos son los que van a dirimir si Evo Morales está habilitado o inhabilitado, ningún otro órgano más, respetando el artículo 12, la independencia de poderes. Ahora, si analizamos a letra muerta de la ley, si analizamos en el ámbito estrictamente jurídico, la sentencia constitucional 1010, que tanto hace referencia a los detractores, opositores de Evo Morales, pues en ningún momento lo inhabilita. ¿Por qué? Porque es una sentencia constitucional cuyo accionante no fue Evo Morales, cuyo accionado no fue Evo Morales, cuyo objeto de la misma tampoco versa sobre la postulación, repostulación, mandatos continuos o discontinuos, y cuya ratio decidendi, la parte final de la sentencia, pues no se refiere a Evo Morales o a los periodos de mandatos continuos o discontinuos. Se refiere única y exclusivamente a brindarle la tutela al accionante, quien era un postulante al proceso de elecciones judiciales del país. El accionado era el señor David Choquehuanca como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa fue la fake news construida por el aparato comunicacional gubernamental para decir que Evo Morales estaba inhabilitado. Posteriormente, magistrados autoprorrogados realizaron una resolución de complementación a esta sentencia constitucional 1010, pero esa resolución de complementación no surte efectos legales, no tiene ningún tipo de validez, puesto que quienes realizaron la misma pues estaban autoprorrogándose en el cargo, es decir, su mandato legal constitucional ya había fenecido, por ende todos sus actos fueron nulos y son actualmente nulos de pleno derecho. En el ámbito estrictamente electoral, normativo electoral, pues va a ser la ley 026 y va a ser el órgano competente, que es el Tribunal Supremo Electoral, quien va a dirimir si Evo está habilitado o inhabilitado. Y en el ámbito de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se ha tratado de poner sobre la mesa el análisis de la opinión consultiva 2821, la cual indica que el derecho a la reelección o repostulación no es un derecho humano dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Estas instancias de la OEA y de la propia CIDH. Sin embargo, los defensores de esta opinión consultiva no dan cuenta que esta misma jurisprudencia también involucra, por ejemplo, a Luis Ignacio Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil, posteriormente descansó un periodo de mandato
Fue encarcelado por Jair Bolsonaro y posteriormente volvió a la presidencia de Brasil. Esto hacia la jurisprudencia también del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que se aplica indudablemente para Evo Morales, puesto que él no fue presidente 4, 5 o 6 mandatos continuos, ¿no? De hecho, a la fecha, el ámbito de la repostulación implica que la autoridad esté en ejercicio de sus funciones, en ejercicio del poder, puesto que es una situación que no alcanza a la figura de Evo Morales, quien actualmente no se encuentra en ejercicio de poder, no se encuentra en ejercicio de mandato, ¿no? Por ende, los periodos de mandato serían discontinuos y nuestra propia Constitución Política del Estado, artículo 168, no versa sobre periodos de mandatos discontinuos, únicamente refiere mandatos continuos, ¿no? Con relación a todo lo que se dijo, pues se tiene claro a nivel jurídico que Evo está total y plenamente habilitado. Ahora, con relación a el escándalo que se mediatizó en esta semana a partir del programa dominical Evo, líder de los humildes, en la radio Causachuncoca, la cual se emitió el pasado domingo, al cual tuve la dicha, la suerte de compartir con Evo Morales a invitación suya en la UCAeñe. En el programa dominical pues lanzamos una información con prueba documental sobre Luis Alberto Arce Catacora, presidente de Bolivia, quien cuando trabajaba en octubre del 2003 en el Banco Central de Bolivia apoyó a Gonzalo Sánchez de Lozada Goni con $50 millones norteamericanos. Esto da cuenta que Arce Catacora es un personaje de la derecha neoliberal más pura pues de este país, ¿no? Un Luis Arce Catacora que en pasadas semanas se había referido indicando: yo no le digo ya hermano a Evo Morales porque él es de derecha, yo soy de izquierda, ¿no? Con prueba documental en el programa de Evo Morales el pasado domingo se demostró quién es verdaderamente de derecha, y hasta el momento ningún personero gubernamental ni el propio presidente salió a desmentir esta información, porque no tienen cómo hacerlo ante las pruebas irrefutables e incontrastables que compartimos junto con Evo Morales en el programa del día domingo sobre el pasado nefasto de un Luis Alberto Arce Catacora, que pues no se hizo lío en pertenecer a los gobiernos más recalcitrantes y los mayores exponentes del neoliberalismo de nuestro país, empezando en 1987 con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro del MNR. Posteriormente ingresa a trabajar justamente al Banco Central de Bolivia por recomendación de Antonio Sánchez de Lozada, quien fue el Contralor General del Estado y hermano de quien sería posterior el presidente, uno de los presidentes más nefastos de Bolivia, como fue Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? También trabajó durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada justamente, y también en el gobierno de Banzer no se hizo ningún problema en trabajar para este exdictador, ¿no? Entonces, evidentemente vemos un Luis Arce Catacora que siempre fue una pieza técnica clave fundamental del sistema financiero y económico del neoliberalismo, que impulsó esta doctrina desde el Decreto Supremo 21060 y pues que tiende a posicionar todas las directrices del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, extirpando la independencia financiera y económica del país y ligándola a intereses transnacionales o capitalistas que han comprado y dilapidado las empresas estratégicas del Estado, las han comprado a precios de gallina muerta, y pues el Estado se ha dedicado a regalar estas empresas, a desregularizar absolutamente todo, a promocionar lo privado mercantil por sobre lo estatal, social, comunitario. Y pues Luis Arce Catacora ha sido un actor fundamental para todo eso desde aquella vieja época del neoliberalismo que creíamos superada. Lamentablemente durante el periodo de Evo Morales, un Luis Arce Catacora que se dedicó únicamente a disimular esta su formación neoliberal. Y pues desde el 2021 hasta la fecha vemos las consecuencias de esa formación que tiene este personaje y cómo lleva adelante la economía con preceptos, principios y estrategias estrictamente neoliberales, ¿no? Por ende, sumamente importante la información lanzada en el programa de Evo Morales. Fue justamente el libro escrito por Said Villavicencio Jaldín, donde se documenta la entrega de $50 millones para ser depositados en Estados Unidos el 27 de octubre del 2003.
Es decir, 10 días después de la huida de Goni, ¿no? Increíble cómo este señor, pues en plena guerra del gas, que fue una jornada luctuosa para los salteños, para los bolivianos en general, se dedicó a seguir siguiendo el servilismo, seguir siendo lacayo de un Gonzalo Sánchez de Lozada en plena guerra del gas, ¿no? Ayudándole con esta transferencia de remesa que tenía que llegar a Atlanta y que finalmente termina llegando a Estados Unidos, ¿no? Indudablemente, Luis Alberto Arce Catacora vive solo de la limosna externa y pues ahora trata de culpar de la crisis económica a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Nada más alejado de la verdad. Lo volvemos a decir, desde 1987, Arce trabajó para Víctor Paz Estenssoro por recomendación de Antonio Sánchez de Lozada, Contralor General del Estado, en ese entonces hermano de Gonzalo Sánchez de Lozada Goni, y en plena guerra del gas, el puesto que tenía era de subgerente de las reservas del Banco Central de Bolivia. Envió 50 millones a Estados Unidos sin ningún tipo de justificativo, ni técnico, ni jurídico, ni administrativo. Por ende, mucho tiene para responderle al pueblo boliviano este señor. Desde la sede de gobierno La Paz Bolivia para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo cordial a todas las hermanas y hermanos de la Patria Grande que escuchan semana tras semana el programa ¿Qué pasa, Bolivia? Esta semana y la semana anterior se han visto largas filas nuevamente para combustible. Hablamos de diésel y de gasolina para el transporte urbano, pero también para el transporte pesado. Desde el gobierno excusan de que las filas son por una sobredemanda, es decir, la escasez es por una sobredemanda. Sin embargo, vienen repitiendo este discurso cada vez que escasea el combustible, pero particularmente este fin de semana de carnaval que se vive acá en toda Bolivia ha escaseado en gran medida. Y el discurso del gobierno, aparte de decir sobre demanda, es que la Asamblea Plurinacional no está dando los créditos necesarios para la compra de combustible. Nada más falso, nada más atrevido del gobierno de Luis Arce, porque la Asamblea ha aprobado 47 proyectos de ley en créditos al gobierno de Luis Arce con un valor de 12.300 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde están esos dineros? Pero por supuesto, sabemos que detrás de la escasez del combustible, acá en Bolivia, están los negociados del hijo de Luis Arce, el señor Marcelo Arce, que cobra por litro de gasolina, es decir, la importación. Ellos son los intermediarios en la importación de combustibles acá a Bolivia. Y actualmente existen más de 1.500 cisternas en el Paraguay para cargar gasolina, que están haciendo fila por 20 días, están a la espera por 20 días hasta que el gobierno cancele a los importadores de gasolina y posteriormente hagan el viaje de retorno a Bolivia. Entonces, este ya es un malestar general. Hay filas y filas que causan molestia en la ciudadanía, pero también la gente, tras verse desesperada de no conseguir gasolina, diésel para consumo propio de su vehículo o también para el consumo industrial, se ven peleas y peleas en los surtidores. El día de ayer se ha visto enfrentamientos en el departamento de Santa Cruz, donde la ciudadanía está peleando por un litro de gasolina. Hoy día,
300 mineros tomaron uno de los ministerios en la ciudad de La Paz, exigiendo combustible, diésel más propiamente, al gobierno de Luis Arce. Por tanto, creemos que son las últimas muestras de ineptitud e inoperancia por parte del gobierno de Arce, y también completamente seguros estamos los bolivianos de que solo un nuevo gobierno a la cabeza del verdadero movimiento indígena originario campesino de Bolivia va a transformar esta situación tan decadente y tan penosa que está viviendo nuestro país. Un saludo muy cordial a todos y todas. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?